¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando Orden del Día. Hay varios temas. Hay un encuentro acá en la Cámara Agro Global que vamos a estar discutiendo, viendo, analizando lo que está pasando allí. Es en Pasos Perdidos. Tenemos imágenes. Eso en un ratito con ampliación de detalles. Tenemos justamente algo absolutamente vinculado a esto, como es rebaja de retenciones, y la tenemos también a María Caferata hablando en un ratito de lo que puede pasar la semana que viene con Ficha Limpia. Caro Ramos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen jueves. Bueno, dos cosas. En primer lugar, en este momento está sesionando el Senado con un homenaje al Papa Francisco. La sesión ya comenzó y de alguna manera es una réplica del homenaje que realizó también esta Cámara el día martes. Eso por un lado. Por otra parte, la postergación, y lo va a estar desarrollando María, del tema Ficha Limpia. La sesión para tratar ese tema está prevista para el día 7 de mayo. Y por otra parte, Pato, este evento del cual veíamos recién imágenes, que es la segunda cumbre agroglobal. Es interesante este tema porque el año pasado, en octubre, una delegación de legisladores nacionales viajó a Brasil, más precisamente a Brasilia, donde se realizó la primera cumbre. De alguna manera hubo un intercambio con legisladores de Brasil y también con otros dirigentes de la región, y ahora esa cumbre se traslada a la Argentina y estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en el Salón de Pasos Perdidos. Vamos a estar hablando, si quieren, de ese tema, porque se está conformando un espacio transversal de legisladores de distintos bloques políticos que están trabajando para fomentar e impulsar políticas públicas que tengan que ver con el agro. Así que vamos a estar hablando de ese tema. Sí, hola Caro, buen día para todos. Efectivamente son días raros, ¿no es cierto? Creo que si nos ponemos a pensar, es la primera actividad no vinculada a lo que está sucediendo por el luto con el Papa Francisco. Efectivamente, en el Senado se está llevando a cabo una sesión en este momento en homenaje muy similar a lo que había pasado en la Cámara de Diputados, pero que da cuenta un poco de esta nueva dinámica que se está dando en el Congreso, al menos por estos 7 días, de bajar las armas de parte del oficialismo y la oposición, y todas las iniciativas, tal vez un poco más conflictivas, patearla para la semana que viene, cuando ya cada uno de los recintos puedan homenajear a Jorge Bergoglio. Particularmente, vos, Caro, te referías a lo que fue Ficha Limpia. Hubo una reunión de labor parlamentaria complicada porque hubo muchos cruces. Un sector del PRO y la Unión Cívica Radical tenía interés en avanzar con la sesión por Ficha Limpia, que sancionaría la ley después de la sesión en homenaje al Papa Francisco, pero ahí hubo una discusión, incluso que el propio oficialismo aceptó que se suspendiera, y abriendo nuevamente el interrogante que los venimos preguntando ya hace mucho tiempo de si el gobierno quiere la ley de Ficha Limpia, ¿no? Nosotros estamos viendo también un poco que la elección porteña se está metiendo en la discusión en torno a la sanción de Ficha Limpia. La diputada Silvia Los Penato denunció ayer por la noche que la suspensión de la sesión, y que el propio Atauche había admitido que no quería la sesión por Ficha Limpia. ¿Eso dijo Los Penato? Eso dijo Los Penato, que tenía informantes adentro de la reunión de labor parlamentario, que son los propios senadores, que le dieron cuenta que Atauche había admitido eso. Yo, por lo que sé que dijo Atauche, por comparaciones que tuve con varios senadores que estuvieron en esa reunión, lo que Atauche dice en ese encuentro, Atauche, senador jefe del bloque libertario, que admite que no tenían apuro en tratar Ficha Limpia, ¿no es cierto? Hay una discusión muy fuerte con Francisco Paoltroni, senador formoseño, ex libertario, que lo estaba acusando de tener un acuerdo con el kirchnerismo. Y ahí Paoltroni lo que dice es: nosotros no tenemos apuro, pero en ningún momento admite claramente que lo hace por la elección porteña, pero sí habla a las claras de una incomodidad que tiene un poco el gobierno a veces con esta ley. Yo te digo, esto lo hemos hablado en algún momento, ¿no? La verdad que a veces la manera de ejercer política de algunos no se termina de entender, claro, salvo que vos digas Paoltroni es un opositor. Porque yo te digo, entendiendo el clásico juego de la política, lo más comprensible del mundo es que el gobierno hoy, a 6 meses de las elecciones, con un peronismo atomizado, con la discusión pública de Cristina con Kicillof, no la quiera victimizar a Cristina. La verdad a mí me parece como comprensible, ¿no? Sí, si se está equivocando el peronismo que no encuentra un acuerdo, si se pelea la expresidenta con el gobernador, digo, déjalos, ¿para qué vos vas a
hacer que la figura de Cristina sea el eje de la comunicación porque resulta que está prohibida. Cosa que no ha pasado en la Argentina en los últimos 40 años, no un solo dirigente político que haya sido impedido de participar por una cuestión judicial. Eco lo entiendo, yo lo entiendo al oficialismo. Si es esa la posición, se entiende mucho, me parece. Un pro pintado de violeta te respondería eso. Eso es lo que decía Marcos Peña y mira lo que nos pasó. Marcos Peña tenía una postura donde el gobierno de Macri que servía más tener a Cristina Fernández de Kirchner en la cancha para polarizar con alguien y para juntar todo el voto antikirchnerista. Y después te dicen, después Cristina cerró con Alberto Fernández y nos ganó las elecciones. Hay una discusión siempre en torno a, al final del día, qué tan favorable es que Cristina Sí, lo que pasa es que jugando. también te podría decir, bueno, pero mirá que lo metieron preso en Brasil a Lula y la cárcel de Lula sirvió para consolidar su figura, tanto que terminó volviendo a ser presidente, ¿no? Sí, y ahora yo te respondo si fuera peronista. Voy a asumir diferentes personalidades. Ahora mi personalidad va a ser un peronista del ala quisilofista. Quisilofista, dale. Axelista, sí. decir porque es más Lula fácil. quiso ser candidato a presidente. Hoy Cristina no quiere ser candidata a presidenta. Y también baraja la posibilidad de presentarse en provincia de Buenos Aires, que para eso sí estaría habilitada, ¿no? Así que no la estarías corriendo del todo, en definitiva. Claro. No, claro, para nada, efectivamente. Sí. Bueno, a ver, hay un montón de cuestiones, está el tema retenciones, está todo lo que tiene que ver con ficha limpia, están evaluaciones propias, para después también el lío bárbaro que hay justamente por esto en la interna del PRO, a partir de lo que dijo Macri ayer en Mar del Plata, que algunos tienen precios y otros y otros tenemos valores, así que hay un lío bárbaro, pero por ahora estamos en orden del día, títulos y ya seguimos. Ahí está, homenaje interreligioso en honor al Papa Francisco. Se realizó en Pasos Perdidos, aquí en la Cámara de Diputados. En tanto recordamos hoy homenaje al Sumo Pontífice, la continuidad o la cuestión complementaria a lo que aconteció el martes en la Cámara Baja. Y también lo decíamos en los títulos, en la presentación, segunda cumbre sudamericana, recordamos, Agro Global. Se lleva a cabo el evento Agro y Política, una alianza regional en un momento caliente por todo lo que está pasando con el propio presidente pidiéndole al campo que liquide. Y el tema retenciones, un campo que me parece debe estar ante una disyuntiva, porque vos tenías el dólar oficial a 1000 y pico, vino el anuncio de Caputo, bajó mucho el dólar, subió ayer un poquito, pero si el campo pensaba en un dólar a 1400, eso no está pasando. Así que explica todo en un tema que conoce, que le gusta, que camina. Carolina Ramos. A ver, no sé si tengo toda la respuesta, pero vamos a intentar explicar un poco. A ver. Primero, ¿qué es este evento que estábamos contando en el título y que lo había contado en un principio? El año pasado, Pato, hubo una delegación importante de legisladores que viajaron a Brasil, invitados por la Fundación Barbechando, que es la que organiza este evento. Viajan a Brasil y conocen la experiencia del Frente Parlamentario Agropecuario de ese país, que es una alianza de distintos espacios políticos que trabajan en pos del tema del campo, que eso no existía en Brasil. No, claro. Eso no existía hasta este momento acá en Argentina. Y perdóname, y en Brasil tampoco era el eje principal. El eje principal en Brasil de la política era con el sector industrial y particularmente el de San Pablo, que es el que logra meter al actual vice de Lula y que ha sido siempre clave en la economía brasileña, pero no sabía yo el rol del campo. Existe un Frente Parlamentario Agropecuario. Toman ese modelo de Brasil y lo tratan de implementar acá en Argentina y se conforma, Pato, y me lo anoté, el Espacio Legislativo Interpartidario de Argentina, que es la sigla ELIA. En ELIA vos tenés diputados y senadores de distintos bloques políticos y lo interesante de este grupo es que tenés a legisladores
que trabajan habitualmente temas del campo, como te pongo algunos ejemplos, Atilio Benedetti, Carlos Gutiérrez, Luis Picat, Alfredo De Angeli, referentes del tema, y tenés otros legisladores que no vienen del palo, por decirlo de alguna manera, pero que de alguna manera la idea es sensibilizarlos y que se empiecen a involucrar más. Por ejemplo, Maximiliano Ferraro, un diputado que vos no lo identificás. Porteño y con otra agenda. Juan Manuel López, otro que tiene un proyecto presentado. En fin, lo que se busca es dejar de lado un poco las diferencias políticas y que todos trabajen para impulsar leyes para el agro. Y todo esto, Pato, se da, como bien dijiste, en un contexto de preocupación porque a mitad de año vence la rebaja temporal de retenciones y los dichos de Milei generaron luces de alarma. Milei llamó al campo a que apure la liquidación porque a partir del 30 de junio vuelven las retenciones tal como las conocíamos hasta fines del año pasado. Exactamente. Así que eso es importante, Pato, y cuando quieras lo desarrollamos porque el Congreso está moviéndose ya para evitar que vuelvan las retenciones, exactamente. El origen de todo esto es el decreto 38/2025 que, como expliqué antes, estableció la rebaja temporal de enero a junio de este año para los principales productos del agro como soja, maíz y trigo. Obviamente siempre se planteó como algo temporal, pero claro, en el campo se ilusionaron con que esto pudiera ser permanente y sobre todo pensando en la previsibilidad que necesita el sector, ¿no? Un día tenés retenciones, otro día no tenés, un día tenés una determinada alícuota, al otro día te cambia y eso dificulta de alguna manera la mirada hacia el futuro en lo que tiene que ver con la producción, con las inversiones también. Por eso es que los diputados ya empezaron a moverse. Vamos a la próxima placa a recordar qué fue lo que dijo Milei. Recordemos, Pato, que esto lo dijo el día que se levantó el cepo cambiario y en momentos, donde se acababa de cerrar el acuerdo con el FMI aprobado por el organismo. ¿Qué dijo Milei en aquella entrevista con el periodista Luis Majul? Dijimos que eran transitorios el tema de la rebaja de los derechos de exportación. Avisen al campo que si tienen que liquidar, que lo hagan ahora porque en julio le vuelven las retenciones. Vamos a ver ahora una respuesta de Benedetti. Atilio Benedetti es el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y esto, ¿por qué lo traigo, Pato? Porque la semana pasada, en la sesión informativa encabezada por Guillermo Francos, hubo diputados como Benedetti que le preguntaron, Juan Manuel López también, qué iba a pasar con las retenciones y Francos no dio una definición demasiado contundente, dijo, está en la mente del presidente eliminarlas. Todos sabemos que las retenciones son un obstáculo para el crecimiento, pero no dio precisiones de qué va a pasar después del 30 de junio, solamente dio una definición ambigua respecto de que sí, el presidente tiene la intención, pero sin detalles. ¿Qué dijo Benedetti? Esto ha producido en los últimos 20 años un estancamiento significativo en la oportunidad que tiene el país para producir más. Y vamos a ver ahora qué es lo que viene haciendo justamente la Comisión de Agricultura y Ganadería, que ya realizó, Pato, 2 reuniones respecto al tema retenciones. El 11 de marzo se realizó la primera, donde los autores de los proyectos, que después vamos a ver algunos, presentaron sus iniciativas. Hay diferentes propuestas, algunas van hacia prohibir que se aumenten las retenciones sin aval del Congreso, otras establecen la rebaja gradual hasta ser eliminadas, otras establecen directamente la eliminación lisa y llana. En fin, distintas variantes, vamos a ver eso cómo se resuelve a la hora de los dictámenes. Ramos, una sola pregunta, vos que hablas mucho con este sector, consulta. El sector del campo estaba muy enfrentado con el kirchnerismo históricamente, pero particularmente a partir de la 125, tuvo un muy buen diálogo con Macri, pese a que los resultados económicos no fueron tan buenos porque eran tiempos de sequía. Pero digo, un productor agropecuario, ¿cómo lo ve a Milei y a Caputo? ¿Lo ve como alguien que está enfrente, que conspira contra sus intereses o es uno propio? Bueno, sería interesante preguntárselo a algunos de los expositores que están en este momento hablando en Pasos Perdidos. La rebaja de retenciones obviamente fue recibida con buenos ojos, ¿no? El tema es que al terminar, al tener una fecha límite, esto genera incertidumbre, ¿no, Pato, al momento de invertir? En el medio está la discusión del tipo de cambio, que el gobierno resiste a $1 a 1.100 y parecería que el campo dice esto no va a aguantar, se va a ir a 1.400 y va a ser más rentable para mí, ¿no? Exacto. Y me parece interesante, Pato,
la pata política. ¿Por qué? Porque en este tema retenciones vos tenés a gobernadores que hasta el momento sostienen a Milei en el Congreso, pero que en el tema de retenciones obviamente están abroquelados y le ponen un freno. Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, ¿no? Exactamente, iba a nombrarlos, Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro y Rogelio Frigerio, 3 mandatarios provinciales que sostuvieron a Milei y que en este tema dicen, ojo, porque nosotros no queremos las retenciones. En esta primera reunión de la Comisión de Agricultura fue interesante la palabra de Rodrigo de Loredo, que no suele asistir a las comisiones, pero en esa oportunidad sí fue para sentar la postura del bloque UCR y dijo, nosotros no vamos a resistir cualquier aumento de retenciones. Así que ahí vos tenés a un de Loredo diferenciándose del gobierno nacional. Vamos a ver si esta postura la sostiene. Un de Loredo que ha votado con el gobierno en el 95% de los casos. Y un de Loredo que está intentando cerrar un acuerdo electoral con la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba y por lo que tengo entendido esas conversaciones no están llegando a muy buen puerto. Hay discusiones sobre qué lugar va a ocupar de Loredo, la influencia del propio Luis Juez. Ir a favor de las retenciones en Córdoba es suicidarte. Tiene que decir esto. Por supuesto. Y es una manera de diferenciarse de cara a si ve que va a tener que competir contra la Libertad Avanza, una postura muy clara de los intereses de la provincia. Decíamos, 11 de marzo la primera reunión de la comisión y el 9 de abril hubo otra en el Salón de Elia Parodi donde asistieron representantes del sector. Ahí tuviste a la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria, la Fundación Barbechando, bueno, distintos actores que participaron del debate, todos pidiendo también el fin de las retenciones. Ahora sí vamos a ver algunos, no todos, pero algunos de los diputados que presentaron proyectos. Carlos Gutiérrez, que es un hombre del oficialismo de la provincia de Córdoba, que responde al exgobernador Schiaretti, planteó que no pueda haber un aumento de retenciones en 2025 y que cualquier aumento que se quiera impulsar tenga que tener el aval del Congreso, o sea, que tengan que ser por ley del Congreso. Basta de discrecionalidad por parte del Ejecutivo. Esa fue la propuesta, la presentó el día después de que Milei dijera que el campo se apura a liquidar, así que fue una reacción inmediata por parte de Gutiérrez, que también ya venía presentando otros proyectos. Es que, perdóname, la discrecionalidad es parte de los compromisos que tiene cualquier gobierno nacional. Sería ideal lo que vos planteás, pero la discrecionalidad tiene que ver con que vos sos gobierno, ¿no? Y depende, si tenés sequía, tenés poca recaudación. Si tenés mucha agua, tenés también poca recaudación. Depende de los precios internacionales, depende de tus compromisos con el Fondo Monetario. Vos estás mirando tu tesoro y cuánta plata tengo, cuánta plata no tengo. Cuando no tengo, voy al campo. Cuando tengo, le levanto la pata al campo. Depende de muchos factores, ¿no? Depende no solo de los deseos de las provincias, sino de muchísimos factores políticos, internacionales y climáticos también, ¿no? Bueno, hablamos de Gutiérrez. Y otros dos diputados que, como decía antes, por ahí no se los asocia tanto con el tema retenciones, pero forman parte del grupo Elia, que mencioné antes, de este grupo interpartidario, que son Juan Manuel López y Oscar Carreño, también Oscar de la provincia de Córdoba, y ambos proponen un esquema de reducción gradual, a Oscar Carreño, por ejemplo, de acá a 5 años. López es del interior de la provincia de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero nacido... Por lo menos la representación como diputado de la ciudad. Sí, pero estudió en un colegio agrotécnico, así que conoce de ahí. Sí, es de la provincia de Buenos Aires, sí. Interesante. Y vamos a la última placa con otros autores de proyectos. Ahí tenés a Fabio Ketglas, que lo que propone él es directamente continuar con la rebaja, o sea, que no tenga una fecha límite como propuso el Ejecutivo. Luciano Laspina del PRO también tiene un proyecto de rebaja gradual. Y Roberto Mirabella, mencionamos antes la provincia de Santa Fe también interesada en este tema. No lo traje ahora, pero también Francisco Morqui, un diputado de Rogelio Frigerio, también propone eliminación lisa y llana de las retenciones. Así que tenés para todos los gustos. Insisto, este debate es el marco en el que se desarrolla esta cumbre que mencionamos. En esta cumbre va a haber diferentes paneles, ya sucedió la apertura. Va a participar Martín Menem, que estaba previsto para la apertura, pero finalmente va a estar en el cierre de esta jornada, que se va a extender durante todo el día, y va a terminar con un documento que van a firmar diputados de Argentina y de otros países, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, van a ser algunos de ellos, donde van a establecer líneas de acción. Ahora, una consulta que me surge a partir de lo que decís y lo que contás para ambas, ¿eh? ¿Que sabes con qué tiene que ver?
que a mí me parece perfecto, la verdad, que el campo esté representado, y esto pasa, como vos decís, en cualquier país del mundo. En Europa, los productores agropecuarios defienden a sus representantes y los votan. Pasa en Brasil, acá está bien. Acá ha crecido mucho también la representación, comprensiblemente, de los intereses mineros. Ahora, en esta Argentina que nunca se termina de equilibrar, ¿sabés qué pasa? Cuando comenzaba la democracia, vos tenías decenas de representantes obreros. La CGT era un rol central y vos tenías bloques de 10, 12 diputados, la Comisión de Trabajo tenía un rol clave. Por la presencia del peronismo en ese momento, que históricamente armó sus listas con un tercio, ¿no es cierto? Hasta eran 4 incluso, porque estaba la rama juvenil, la gremial, los hombres y las mujeres. Digo, incluso después, pero ya con el propio peronismo, esa representación de los trabajadores se fue... se fue desapareciendo. Y después apareció un poquito la intención de lo que era el sector vinculado a Grabois, con Natalia Saracho, pero hay como un desbalance, porque hay sectores con más poder económico, pero con muchos representantes y millones de trabajadores sin representación. La verdad, vos hoy buscás, salvo la izquierda, digo, ¿quiénes representan a los trabajadores en este Congreso? Ha crecido la representación del campo, ha crecido la representación minera, pero ha perdido espacio la representación de los trabajadores, ha perdido muchísimo espacio. Vos ves que los propios diputados, no importa de qué color político sean, que pertenecen y representan una provincia minera, agropecuaria o cualquier tipo de actividad económica específica, son automáticamente representando esas actividades económicas. Es muy curioso lo que pasa, vos estás preguntándote dónde están los diputados y diputadas que tal vez representan más al sector gremial. Lo ves todos en la Comisión de Trabajo, que semana a semana se reúne con Martín Tetaz discutiendo cómo va a ser la designación de las secretarías generales. Igual son pocos, pero se hacen escuchar, porque vos tenés figuras fuertes, tenés a Sergio Palazzo, tenés a Vanessa Sile, y digo... Y yo creo que a lo mejor, ojo, han perdido representación, porque las políticas distribucionistas de corazón que planteaban con sinceridad en los años 80 o 90 no han funcionado para todos. Entonces, bueno, la gente en el voto opta por otra cosa, porque, digo, el campo es votado, no es que los imponen y se sientan. Claro, ¿no? el auge en ese momento los agrodiputados, el auge de los agrodiputados fue a partir de la 125, donde justamente Benedetti, De Angeli y otros diputados que ya no tienen mandato son hijos de ese fenómeno, ¿no? De Angeli, claro. Bueno, llegó y no se fue nunca más. Sí, es cierto. Verdad, y hoy es jefe del bloque PRO. Benedetti ha ido y vuelto, ¿no? Pero bueno. Estamos en un ratito, 11 de la mañana con 25 minutos, estamos con la famosa cuestión de ficha limpia, si es que va a haber sesión o no el próximo 7 de mayo, cómo están los tiempos y todo lo que sabe María Caferata sobre la idea final del oficialismo acerca de si quiere o no esta ley. En un ratito ya venimos, esto es Orden del Día. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel?
Bueno, estamos en orden del día. Recién explicaba Caro Ramos todo lo que puede pasar con el tema retenciones. Van a ser 2 meses clave porque el gobierno dijo que se terminan, se vuelve a las retenciones a partir del 30 de junio, así que explicó Caro las opciones posibles. Y ahora, otro tema muy importante como ficha limpia, que recordamos, ya tiene sanción de la Cámara, si es votada en el Senado se transforma en ley. Y en el medio, un detalle que no es menor, es que la gran impulsora de ficha limpia en diputados es la candidata del PRO en la ciudad ahora, que es Silvia Los Penato. Bueno, hay varias opciones, sesión el próximo 7 de mayo. Cuente, Caferata. Sí, a ver. arranco con eso último que dijiste. Dale. Una Silvia Los Penato que para cualquiera que haya estado en las afueras del Congreso y camine a las calles porteñas, van a ver que muchos de los afiches, la campaña del PRO en la ciudad dice ficha limpia en la ciudad, ¿no es cierto? Hay ahí un PRO que en una campaña para una elección que va a ser un poco la antesala de toda la disputa que se está dando entre el PRO y la Libertad Avanza, como es la elección en la Ciudad de Buenos Aires, la ficha limpia está siendo un recurso que está utilizando el PRO para diferenciarse de la Libertad Avanza, luego de muchos intentos fallidos en la Cámara de Diputados, recuerdan, para que se aprobase. Con un gobierno que ha adoptado posturas distintas con la ficha limpia, ¿no es cierto? Tenemos que hubo 3 intentos para que se aprobara en la Cámara de Diputados, los 2 primeros se caen por falta de quórum y recién en el último intento se aprueba la ficha limpia con un proyecto que es del propio Ejecutivo. ¿Se acuerdan que hay un intercambio telefónico entre el presidente Javier Milei y Silvia Los Penato después de la última vez que se cae? Y Javier Milei no solamente se compromete a sancionar la ley de ficha limpia, sino también a presentar su propio proyecto. Pero en la previa de eso había muchas conversaciones y lo vimos también en lo que fue las redes sociales cuando se cae al principio. Habían algunas objeciones internas, casi en términos ideológicos, te voy a decir, que muchos diputados por lo bajo lo decían, pero fue la Libertad Avanza en todo caso el que salió a blanquear que podían llegar a tener unas diferencias que tenían que ver con los problemas que generaba en muchos casos dejar en manos del Poder Judicial el cierre de las listas electorales. Perdóname, María, ayer una colega tuya, nuestra, le pregunté eso y me dijo algo muy parecido a esto. Me dijo, en las dudas que hay en la Libertad Avanza es que vos derivás mucho o le otorgás mucho poder a la justicia y me dijo ella, la justicia para el gobierno es macrista. Absolutamente, o son las justicias locales que están en manos de los gobernadores. Exactamente. Y también te digo más, en su momento hubo una objeción muy clara, porque lo que te decían algunos en su momento es, si la ficha limpia, por ejemplo, hubiese sido legal en los Estados Unidos, Donald Trump no hubiese podido ser presidente. Entonces, había una objeción ideológica que con muchas similitudes de vuelta, lo hablas con varios diputados y en privado te lo reconocen, pero después lo que pasa con ficha limpia es que se convirtió en una bandera de la lucha contra la corrupción. Y ¿no que es debe cierto? medir bien en materia de ítem de campaña, debe medir Para el bien. electorado del PRO sobre todo, ¿no? Claro, bueno, Y es en ese momento que el gobierno toma una decisión y dice, bueno, nos perjudica, no nos perjudica por el tema de Cristina esté en la cancha, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, bueno, no importa, la sociedad lo está pidiendo, entonces, bueno, vamos a avanzar en esa línea. Ahora tenemos la discusión de vuelta y si quieren repasamos un poco las placas, porque les claro, quiero la opción contar para la Libertad Avanza, novela. por lo que vos decís, es que tampoco puede quedar pegada al kirchnerismo la Libertad Avanza. Y ese es el problema. Quedar pegada al kirchnerismo, ellos te podrían decir, vemos que es un reclamo de parte de la sociedad, y como es un reclamo de parte de la sociedad, vamos a acompañar. Pero como vos bien decís, Pato, vamos a ver, sí. coyunturalmente algunos temas empiezan a meter la cola y bueno, la discusión se va dilatando poco a poco, ¿no? En principio nosotros íbamos a tener, ¿por qué traigo este tema? Hoy iba a haber sesión en el Senado originariamente para tratar ficha limpia, era un reclamo de sectores del PRO y la Unión Cívica Radical, pero que se termina suspendiendo por la sesión que se está llevando a cabo en este momento en homenaje a el Papa Francisco, ¿no? Ahora están hablando incluso mientras estamos charlando nosotros varios de los senadores, entonces la decisión que se toma en labor parlamentaria, casi te diría que como un acuerdo con con la mayoría de los senadores, hubo algunos que después, si tenemos las placas, lo repasamos. Sí, las tenemos en las placas, ¿no? ¿No está la primera, verdad? Sí, dale, vamos con las placas, si quieren, para ir repasando. Ahí tenés, mirá.
se decide, bueno, vamos a postergar de vuelta la sesión para el 7 de mayo. No es la semana que viene porque es una semana corta, recordemos que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador, hay un puente el día viernes, entonces como este tipo de fin de semana largo genera problemas para los vuelos, para los legisladores, se decidió patearlo para el 7 de mayo. Y vamos a la próxima placa, pues yo traje algunas caritas para hablar un poco de cómo está siendo la discusión adentro del Senado sobre este tema. ¿La tenemos? Sí, van a aparecer, hay 4 caras. Ahí están. Hubo una reunión partidos, el martes en labor parlamentaria en la cual se discute, bueno, ¿qué vamos a hacer? Victoria Villarroel tenía una postura, presidenta del Senado, como un acuerdo de sesionemos en homenaje al Papa Francisco. Recordemos que Villarroel tiene su vínculo, lo ha visitado, ha conversado con el Papa Francisco y por su relación tensa con el gobierno nacional no va a formar parte de la comitiva que va a viajar hoy a la noche a participar del funeral de Jorge Bergoglio el sábado. Adorni y Sotelo van, sí. Y Petovelo. Y Betovelo, sí. Y Francos. Y Francos. O sea, es una comitiva bastante grande, no va a ir más Karina y Javier, más Karina, sí. Y Javier, está bien. Con todo un capítulo de discusiones aparte de lo que pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado, si mandar o no mandar a los legisladores a la comitiva. Martín Menem toma la decisión después de toda una discusión que se vio en el recinto de no vamos a mandar a nadie, va a ir solamente el Poder Ejecutivo y se resolvió de esa manera. Pero bueno, sucede algo en esa reunión de labor parlamentaria. Vos tenés acá al presidente del bloque libertario, Ezequiel Atauche, que sostiene y se pone de común acuerdo con los sectores del peronismo y el propio oficialismo de decir, bueno, suspendamos la sesión para hacer algo solo de homenaje al Papa. Y hay una recriminación muy fuerte de Francisco Paoltroni, senador formoseño, ex libertario, que empieza a acusar a sus ex compañero de bloque de tener cerrado un acuerdo con el kirchnerismo para no avanzar con la ley de ficha limpia. Empieza toda una discusión. José Mayans en ese momento, José Mayans, que es un tipo religioso, estaba de acuerdo en suspender la sesión, no dice nada, pero se genera una situación al punto tanto que en el PRO tienen la sospecha muy intensa de que el gobierno no quiere sancionar la fecha limpia. Sí, quería agregar un dato, si me permitís, de esta sospecha de acuerdo entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Una de las versiones, por supuesto no comprobada, es que cuando se votó la interpelación a funcionarios por el caso Libra, Unión por la Patria acepta bajar a Karina Milei, que finalmente no va a ser interpelada, por lo menos ante el recinto, vamos a ver qué pasa en la comisión investigadora, acepta bajar a Karina a cambio de que no tratasen la ficha limpia, que de hecho esa sesión que había sido convocada en ese momento se termina levantando porque no estaba en el quórum ni los votos, pero está por detrás esta versión. ¿No? Nunca desmentida, casi como recibida. No. El acuerdo fue desmentido tanto por el peronismo como por la propia Libertad Avanza. Al menos públicamente. Una diputada del peronismo que lo discutía, lo negaba con poco énfasis, pero bueno. Por eso. El énfasis en todo caso será un matiz, pero públicamente ellos lo niegan absolutamente. Está bien. Siempre este tipo de acuerdos. A ver, ficha limpia siempre ha funcionado como una prenda de negociación muy importante para el gobierno. En la discusión de los pliegos de la Corte Suprema, en esa mesa de conversaciones siempre estuvo también ficha limpia, siempre que, porque tampoco hay que ser ingenuo y un gobierno, y más un gobierno en minoría, tiene que negociar muchas veces con el peronismo para avanzar con leyes, y siempre en esas negociaciones aparece ficha limpia, y vamos a decirlo porque creo que no lo aclaramos, ¿por qué es tan importante ficha limpia para el peronismo? Porque es una ley que de sancionarse prohibiría la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Es la única de las dirigentes de la Argentina que se vería automáticamente perjudicada por esta ley. Y para el gobierno particularmente es un tema sensible, también para el PRO, digo, porque en el medio de todo esto, Adorni y los penatos están peleando por medio punto en una elección peleadísima. Y para ninguno de los dos es lo mismo terminar abajo o arriba, es clave. Por lo tanto, si tiene tanto peso ficha limpia, el gobierno tiene que manejarse con cuidado. Ese es el tema, ¿no? Por diferentes motivos la discusión se termina empiojando. Y yo por eso también te traje la foto de Werling Lara, senador del PRO, porque debido precisamente a la situación que estamos viendo en la elección porteña, ahora se está dando la discusión de quién capitaliza en todo caso el triunfo de la sanción de ficha limpia. Vos tenés que
la principal abanderada de la ficha limpia desde Claro. 2016 siempre ha sido Silvia Los Bueno, Penato. pero en la foto se va a sumar a Libertad Avanza. ¿Sí? Sí, porque aparte el proyecto es de la Libertad Avanza, pero bueno, sabemos que hay una discusión muy dura en la ciudad de Buenos Aires con un PRO que está haciendo campaña con ficha limpia, que tiene una postura muy incómoda para diferenciarse con el gobierno nacional, pero al mismo tiempo seguir siendo aliado y al mismo tiempo negociar una alianza en la provincia de Buenos Aires. Hay pocas cuestiones en las cuales puede diferenciarse con comodidad. Ficha limpia es una de ellas. Bueno, a ver, seguimos en un ratito, pero me dicen, ¿está Gonzalo en Pasos Perdidos? A ver, dale. Hola Pato, ¿qué Hola, tal? Gonzalo. Un placer saludarte. Aquí estamos nosotros muy cerquita de lo que es el Salón Delia Parodi. Detrás mío el Salón de los Pasos Perdidos, donde se está llevando a cabo esta segunda edición de esta expo, en donde se habla de lo que es a nivel sudamericano, esta expo agroglobal sudamericana, donde participan 6 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú y Colombia. En estos momentos se está llevando a cabo el segundo tópico, que es sobre oportunidades y barreras, donde están participando el diputado Nicolás Mayoraz de la Libertad Avanza y también está participando la diputada Germana Figueroa Casas del PRO, donde están dialogando junto con algunos de los representantes de estos países que acababa de mencionar recién. Recordemos que habrá también otros tópicos. En un principio, el primero, más temprano, en donde tuvo la participación nada más y nada menos que de Atilio Benedetti, el diputado radical que, recordemos, es el titular de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados. Y también estarán hablando tanto Fabio Quetglas como Oscar Agos Carreño. Estos dos diputados estarán representando el tercer tópico, donde se hablará más de una cuestión técnica en cuanto a la renovación de las tecnologías en vínculo obviamente con el agro. Y en otro tópico cerrará la participación dentro de un panel el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, donde se hablará del rol del Congreso, en este caso el argentino, pero también hablándolo, dialogándolo, intercambiando con estos países que acabo de mencionar, sobre el rol que tiene cada una de las cámaras, el Congreso en sí de los países, para las distintas iniciativas que se generen en favorecimiento del agro. Así que aquí estamos. Este evento, recordemos que comenzó cerca de las 9:30, 10 de la mañana y va a extenderse posiblemente hasta después del mediodía. Impecable, Gonzalo Solabarrieta. Volvemos cuando vos lo dispongas. Y ahora estamos con Caferata María, que vamos a lo que pasó en Diputados. Y hoy lo habrás escuchado, María, pero dijo con mucho énfasis, dijo De Angelis, senador del PRO por Entre Ríos, que vamos a tener los 37 votos, dice. Sí, Así que, bueno, es que todo esa fue suyo. parte de la discusión. Los votos siempre estuvieron en el Senado. Si quieren, repasamos un poco cómo fue el resultado en la Cámara de Diputados. Tuvimos, este fue el tercer intento de la media sanción en diputados a mitad de febrero. 144 votos afirmativos, un acompañamiento muy importante de todo el recinto, 98 negativos y solo 2 abstenciones. Vos acá tenés, en esos 144 afirmativos, presencia perfecta de la Libertad Avanza, no faltó nadie y nadie votó otra cosa que no sea a favor. El PRO, el radicalismo, parte de las fuerzas provinciales. Vos tenés que todo el recinto, que no era Unión por la Patria, Claro. y la izquierda, que votó a favor. Hubo solamente 2 abstenciones. Las 2 abstenciones fueron de Pichetto y Massot, si mal no recuerdo, que Pichetto siempre tuvo su diferencia hasta la con condena la ficha firme de la limpia. Corte. Exactamente, que es la postura, tiene que intervenir la Corte Suprema, que también es un poco la postura que tiene el peronismo. Cuando planteamos en el escenario en el Senado, que es fácil pero no tan fácil, porque vos tenés los votos, y siempre estudio los votos en el Senado, pero necesitas que todos los senadores que no son los de Unión por la Patria estén presentes. Claro, que no se te refiere ninguno. Sí, que no, claro, exactamente. 37, porque claro. es 37 exacto en ese caso. Y hubo toda una discusión en torno a los santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, senadores de la provincia de Santa Cruz, sobre si acompañaban o no acompañaban. El fin de semana pasado anunciaron públicamente para apurar un poco la sanción de la ley, pero de todas maneras nos encontramos con la situación del homenaje al Papa Francisco, entonces se pateó para el 7 de mayo. Los votos están, lo que vemos que está sucediendo ya hace casi medio año es que, estando los votos,
por algún motivo o por otro, la sesión se termina cayendo por falta de quórum, se patea para otro momento. Recuerdan que hubo un intento de convocar una sesión en el Senado hace unas semanas después de la caída de los pliegos de la Corte Suprema y también se cae porque no terminaba de estar claro el acompañamiento. ¿Por qué para el gobierno tiene sus riesgos políticos importantes el votar la ficha limpia? Porque fíjate cómo aglutina a todo lo que es Unión por la Patria. Van a estar los 34 y vos tenés ese bloque dividido en 3. Sin embargo, la tocan a Cristina o se sospecha que la tocan a la expresidenta y se aglutina a los 34 y votan juntos. Exactamente. Ese es el riesgo que tiene, me parece, ¿no? Sí, y después si la ley se sanciona, que yo creo que se va a sancionar, al menos de vuelta los votos están para el 7 de mayo, es la respuesta de toda esta interna muy complicada. ¿Vos decís que se vota el 7 de mayo, sí? ¿Vos sí que crees que sí? A ver, la sesión va a ser convocada, los votos están, por eso insisto, hasta ahora siempre están, pero eso es lo que van pasando cosas, siempre van pasando cosas. Claro, cuando vos preguntás, ¿están o no están? Y la respuesta que te da todo el mundo es que nadie se enferme a último momento, que no coman nada en mal estado, en fin. El tema que termina destrabando, y seguramente María lo va a explicar, es el pronunciamiento a favor por parte de los 2 senadores de Santa Cruz, que hasta el momento no se habían pronunciado, pero a mí lo que me explicaban ayer es, nosotros siempre estuvimos a favor de ficha limpia, solo que nunca nos vinieron a preguntar. Así que ahí hay una cuestión de quién estaba juntando los votos, ¿no? ¿El gobierno estaba moviendo o no estaba moviendo fichas para sancionar la ficha limpia? Imagínate que tiene un Durán Barba, Cristina, ¿no? Yo soy Durán Barba de Cristina. Sí. Yo rezo, ahora que estamos todos muy piadosos, para que voten ficha limpia, la verdad. Bueno, la verdad. Porque pero no podés volver a ser candidata. Pero, ¿sabés qué? Pero a nada, diputada, presidenta, está sin haber... Todo un peronismo que hoy está peleado entre los gobernadores, Kicillof y Cristina, naturalmente me parece que se uniría detrás de la figura de Cristina, me parece a mí. Después veremos si tiene que elegir un vicario, que tiene que elegir otra cosa. Pero hoy un peronismo atomizado, me parece a mí, me puedo equivocar de medio a medio, como tantísimas veces, pero creo que ficha limpia unificaría a este peronismo que, por ejemplo, tiene 3 bloques en el Senado detrás de la figura de la expresidenta, me parece. Sí, a ver, brevemente... Después se discute quién es la cantidad, pero la unidad la lograría, ante la persecución la lograría, me parece. Pero bueno. Sí, hay que ver por cuánto tiempo. La realidad es porque si Cristina no puede ser candidata, se consolida una situación que está atravesando el peronismo, que es... Cristina no puede o no quiere ser candidata, sigue manteniendo el liderazgo adentro del peronismo y va designando, como vos decís, vicarios o va designando representantes que son candidatos a presidente. Que la verdad no han resultado las mejores elecciones, pero bueno. La principal crítica interna que se hace es que este sistema de doble comando no salió bien en el frente de todos y que es lo que justifica la independencia de Axel Kicillof. Ahora digo, para la gente que nos está viendo, otra cosa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa para quien hace bandera hoy? Mirá, ficha limpia, hoy lo escuchaba a De Ángeles diciendo, basta de corrupto, y resulta que en septiembre Cristina es candidata a diputada en... Por eso. Porque puede ser, claro. De la tercera y saca 65 puntos. Claro, no, y va a ser candidata, porque puede ser candidata en La Plata. Sí. Es una cosa que van a decir, ¿qué votamos entonces? Porque la verdad que después tenés que explicar, ¿no? Candidaturas nacionales, ella es candidata provincial, y también pero no es sencillo de trasladar como decisión política. Como decís, qué sé yo, Lula estaba preso, obviamente no pudo ser candidato. Pero así, si vos votás ficha limpia y ella termina de candidata en la tercera, lo que ¿cuál pasa es el efecto real de tu decisión, no? A ver, debajo del título de ficha limpia tenés que empezar a hurgar y claro, un punto es la jurisdicción, si te presentás a nivel nacional o en provincia. Y el otro punto es el grado de la condena. Por ejemplo, Edgardo Cuéllar, un senador que fue expulsado de la Cámara Alta, podría ser candidato, o sea, si fuese senador obviamente, ahora está expulsado, pero podría ser candidato porque no tiene una sentencia de doble conforme. Hay muchos senadores para explicar a la opinión pública que vos ves el caso de Cuéllar e indigna, pero la ley como está establecida te exige un grado más alto. Pero no habría, pero a ver, si yo no me equivoco, están todos contestes de que hay que hacer modificaciones. El problema es que si vos haces modificaciones, el proyecto vuelve a diputados. Claro, sí, es otro punto. Claro, sí, y sigue en eterno la discusión, ¿no? Sí, que era un reclamo de un sector del radicalismo que planteaba que había que incluir otro tipo de delitos, no solamente los vinculados a la corrupción. Ahí tenemos una placa para repasar qué es lo que dice la ley. A ver, la ley es muy sencilla, no van a poder ser candidatas para cargos nacionales las personas condenadas por delitos
vinculados a la corrupción nada más, Claro. no abuso sexual, asesinato, solo vinculados a la corrupción, que tengan doble conforme, es decir, una condena en un tribunal y después casación penal ratifica esa misma condena. Y también incluye, y esto fue una incorporación que hace el gobierno nacional, a los funcionarios públicos. Es decir, vos no podés ser ministro nacional Claro. y tener una condena en Eso doble es instancia. en el proyecto modificado. Esa es de la Libertad ley del Avanza. Ejecutivo, que también la cláusula Petri que conocemos incluye una cuestión más que tiene que ver con el límite de cuándo tiene que llevarse a cabo esa condena, que es la última de las placas, no sé si la tenemos, que es esto de cláusula de temporalidad, que todos los fallos de la doble condena de casación penal tienen que ser a más de 180 días antes del inicio del calendario electoral. Eso es lo que preguntaba hoy yo. Ahí Está está. bien. La discusión era si cambia, vamos a dar contexto porque lo charlamos fuera del aire. Era si la sanción de la ley salía 30 días antes claro, del cierre de listas, si si tenía Cristina validez podía o no. o no podía ser candidata. A ver, la ley lo que establece la temporalidad tiene que ver con cuándo fue la condena, no La condena. cuándo se sancionó la ley. Claro. Así que sí. Estabas en el camino. Eso me explicaste Es lo vos, que Ramos. expliqué, claro, Claro. no depende de la fecha de la ley, sino del momento en que se dicta la condena, sí, sí. Hay que hacer algún trabajo en redes. Cuando haya dudas, consultan a Caferata o a Ramos, cobramos las dudas y la verdad que funciona. Exclusivo de ficha limpia, ¿querés que lo hagamos Puede en ser, general? y te digo, hay que discutir cuánto cobramos la consulta. Ok, está bien, dale. Bueno, escuchame una cosa. Este es el escucho. último tema, la temporalidad. Digo, o sea, Sí, ya está. no importa que esto se vote en mayo. No. Claro. Las elecciones son en octubre. No. Estamos en 5 meses y medio. Y está. fue un agregado que también hace Luis Petri de vuelta con un ejecutivo que quería, cuando se sancionara la ley, que fue una ley propia, que no fue una ley de los penatos y del PRO, sino esta una ley de la Libertad Avanza y es la Libertad Avanza la que avanzó con ficha limpia. Hay un interés en apropiarse de un tema que fue históricamente del PRO y que el gobierno nacional pueda decir la ley fue nuestra y la que la impulsamos nos Ahora, fuimos nosotros y Mauricio Macri no pudo, nosotros sí. Enorme responsabilidad para el gobierno en conseguir los 37 votos para el 7 de mayo. ¿No? Digo, si los consigue es un tema. Uno va a entender a lo mejor por qué no los consigue, pero es un tema donde el PRO de pronto se lo puede señalar o no. Me Sí, tengo ya lo que están ir. diciendo. Claro. Silvia de los Penatos hace ya Claro, varias y semanas sí. que fue la primera, cuando, no sé si tenemos tiempo, No, pero cuando pero bueno. se convoca la sesión después de la caída Sí. de los pliegos de la Corte Suprema, alertó. y un poco Claro. medio de respuesta, el gobierno nacional decide convocar la sesión por ficha limpia, casi a modo de castigo. Silvia de los Penatos al advertir no hagan esto y no tengan los votos y que terminen que se rechazan en el Exactamente. recinto, como alertando Sí. un poco la situación. Tenemos que terminar. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Y María Caferata, lo mismo, nos estamos viendo. Esto fue Orden del Día. Enseguida la continuidad de DTV. Nada más, gracias. Buenos días.